realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, conversando con el compañero. Dos amigos entrañables, muy queridos, José La Luz y Melanio Paredes, el Melanie, como le llamo, tienen hoy una conversación conceptual sobre la vigencia del pensamiento del compañero Bosch en la vida interna de nuestro partido. Cómo traer ese pensamiento al partido de hoy, cómo hacerlo posible, cómo adaptarlo a un partido que ve en evolución y una sociedad que va cambiando cada día. Esta conversación animada del compañero José La Luz y el Melanio Paredes la compartimos con ustedes en Conversando con el Compañero. Este programa ha sido concebido para enmarcar en el bochismo las gestiones gubernamentales y las políticas públicas del Partido de la Liberación Dominicana desde el poder. Y hoy vamos a hablar de cómo Juan Bosch sigue actual, sigue presente en el Partido de la Liberación Dominicana, tanto en la realidad que vive hoy día y en el futuro que se avecina. Vamos a ver nosotros cómo dentro del concepto del programa podemos enmarcar ahora el bochismo en la realidad que está viviendo la República Dominicana. El profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Central, y José La Luz, agradeciendo a toda la producción de este programa en la persona del licenciado Rubén Bichara. Vamos a abordar este segmento. Buenas noches, profesor. Buenas noches, José. Buenas noches a los amigos televidentes. Ciertamente yo tenía ya mi aprehensión con el amigo Rubén Bichara, porque el programa ha despuntado como un espacio en el que se debaten las ideas y se plantea justamente historias de los propios compañeros que participan, pero lo que ha sido, lo que fue la construcción del Partido de la Liberación Dominicana como legado de Bosch al pueblo dominicano. Hay discusiones, o sea, tú te encuentras con compañeros que dicen, muy bien Juan Bosch, pero la sociedad de hoy ya no resiste a Bosch. Y algunos son más atrevidos y dicen, el bochismo está desfasado. Entonces, yo quisiera que pongamos en contexto el problema, porque es que en nuestros estatutos se asume el bochismo como la teoría oficial del PLD, está consignado así. Y dice que esa teoría no es más que el cuerpo teórico, los aportes que hace Bosch en términos del abordamiento de la realidad dominicana y las soluciones que se plantean desde el Estado. En esas circunstancias, entonces, hay que entender que debemos abrazar a Bosch, sus aportes, como nuestro referente necesario en cada una de nuestras actuaciones. Decir entonces una cosa en términos teóricos y en la práctica negarlo, caeríamos en lo que se denomina una apostasía. Por eso, en primer lugar, yo quisiera poner en contexto que es nuestro partido en su último congreso y en el artículo 6 de los estatutos que asume el bochismo o reafirma, porque fue asumido en el congreso Juan Bosch precisamente en el año 2001. Asume el bochismo como la teoría oficial del partido. Ahora bien, ¿por qué Bosch es vigente? Su pensamiento sigue siendo un referente obligado en la sociedad dominicana. Hay un libro que reúne aportes muy importantes. Yo pienso incluso que este puede ser la síntesis de lo que son las obras completas de Don Juan. Es un material que preparó Justo Pedro Castellano, un profesional muy distinguido en el país, y que él divide su contribución en lo que él denomina el pensamiento filosófico y cultural de Bosch, el pensamiento político de Bosch y el pensamiento económico de Bosch. Y cuando uno lee a Justo Pedro, se da cuenta
la pertinencia que tiene el pensamiento de Bosch en todos los órdenes de la sociedad dominicana. En cuanto al pensamiento social, hay un extracto en el libro del intelectual Enriquillo Sánchez que dice que Bosch es el primero que define al ser dominicano. Y naturalmente cuando Enriquillo Sánchez, un profesional de fuste, sostiene ese criterio, es porque se ha leído toda la literatura de Bosch sobre sus cuentos y cómo recrea la radiografía que hace Bosch del campesino dominicano, del agricultor, del jornalero. Esos cuentos son emblemáticos, cuentos de Luis Pie. Y ya no solo se queda en la recreación literaria, sino que Bosch va más allá cuando escribe Composición Social Dominicana. Y él mismo sostiene que es un análisis objetivo, sin apasionamiento, y que es una perspectiva científico-cultural de ese dominicano. De Bosch también recordamos en términos históricos que es quien mejor ha descrito el proceso de formación del ciudadano dominicano a partir de la restauración de la República. Bosch, que señala esa como una guerra social, racial, económica, en todos los sentidos, plantea que ahí se fraguó al ser dominicano del presente. Y en las manifestaciones que vimos en ese proceso de luchas políticas, usted puede ver hoy en el crisol de aquellos tiempos, usted puede ver hoy manifestaciones de la política nuestra, desde la dicotomía entre Santana, conservador, que nunca asumió la autodeterminación de la República Dominicana, siempre quiso buscar un protectorado, a un Buenaventura Báez, arquetipo de la sabichosería y de las trampas, depredador del Estado Dominicano. Entonces, Bosch recrea en sus escritos sobre la restauración ese tema, para un poco adentrarnos en el pensamiento político. Bosch señala, y lo recrea muy bien Justo Pedro, la visión que tiene al fundar el Partido de la Liberación Dominicana, y está señalado en este libro con mucha precisión. Fueron unas palabras que Bosch dijo en el discurso de cierre de campaña del año 1982, y él decía: ¿para qué el PLD buscaba el poder? El PLD está preparado, tiene gente, tiene personas que han estudiado la realidad dominicana, que por consiguiente tienen soluciones a los problemas dominicanos, y que la búsqueda del poder no era por el poder mismo, sino para desde el poder satisfacer las necesidades vitales de la población dominicana, que no es otra que la planteada en el programa trinitario. Entonces, en ese pensamiento político de Bosch se recrea su legado, y es por lo que nosotros decimos que independientemente de los cambios, y hay que hacer ajustes, porque el propio Justo Pedro dice, el PLD renovado y modernizado tiene que preservar el ejemplo y el legado de Bosch. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted expresaba aquí. Sin embargo, yo quiero hacer un esfuerzo en estos minutos por justificar a Bosch, por justificar la necesidad de volver a Bosch por dos aspectos históricos. El primero es que en los principios del Partido de la Liberación Dominicana, en los principios estatutarios, dice que el PLD nació para completar la obra de Duarte Sánchez Mella, los Trinitarios y Luperón. El proyecto progresista en República Dominicana fue abortado por el proyecto conservador desde la misma génesis de la independencia. Y de hecho, en República Dominicana nunca un pensamiento progresista, conceptual e ideológicamente progresista, ha durado un año en el poder. Ni lo pudo hacer Duarte con los Trinitarios, ni lo pudo hacer Ulises Francisco Espaillat, ni lo pudo hacer Luperón, ni lo pudo hacer Bosch. Ninguno ha durado un año en el poder porque el proyecto progresista ha sido castrado por el proyecto conservador. De hecho, cuando el Partido de la Liberación Dominicana llega al poder, y antes del Partido de la Liberación Dominicana, el PRD en el 78, el conservadurismo ha logrado cooptarlo. Y ahora nosotros tenemos la mayoría de los problemas por parecernos más a Báez, por parecernos más a Báez y a Balaguer que a Bosch. Y ese es el problema. Nos parecemos más
a Balaguer y a Báez que a Bosch y a Duarte. Y ese es el problema estructural que tenemos en el Partido de la Liberación Dominicana, por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista histórico, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Con relación a cómo usted empezó su reflexión, de que Bosch es un pensamiento agotado. No, yo pienso todo lo contrario. Para mí, ahora es que Bosch cabe, porque ahora vivimos en una sociedad del conocimiento. Snapchat, que es una aplicación de chat, de redes sociales, nació en el 2012, empezó a funcionar en el 2013 y vale igual que Toyota. Toyota vale 39.000 millones de dólares y Snapchat vale 34.000. Y como una empresa con casi 100 años, frente a una que tiene apenas 3 años, tienen el mismo valor patrimonial. Porque Snapchat vende conocimiento y tecnología. El pensamiento de don Juan es un pensamiento basado en el conocimiento, pero lo ejerció y lo practicó en un esquema de guerra. En el esquema de guerra no se respeta el conocimiento, lo que tiene valor es la fuerza y las armas. Entonces, don Juan, el pensamiento y el liderazgo de don Juan eran impracticables en la época en que él le tocó vivir. Ahora es que ese pensamiento cabe. Lo que don Juan proponía en el 1962-61, cuando compitió por la presidencia, y lo que siguió proponiendo durante su tiempo de oposición a Balaguer, es lo que la sociedad está reclamando ahora, transparencia. ¿Quién es que le hace los álbumes de la corrupción al PRD? ¿Quién es que dice que a Balaguer hay que llevarlo a su propia legalidad? Y eso no es lo que estamos reclamando ahora. Por eso yo le digo a la dirección de nuestro partido que no nos dejemos quitar la bandera de la transparencia, que esa bandera es bochista, esa bandera es peledeísta. Entonces, a vos hay que verlo en ese contexto. Sin embargo, hay otros aspectos que yo quisiera que nosotros tratáramos en esta oportunidad que nos ofrece Camino Real, y es el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué hacer con la necesidad de combinar la calidad con la cantidad? Con la necesidad de combinar el pragmatismo político que nos tiene en el poder con el idealismo político que nos generó ese prestigio con el que el PLD llegó al poder y que hoy está resquebrajado. Entonces vamos a hacer una pausa y volvemos con estas reflexiones en torno a Juan Bosch y su necesidad actual después de los comerciales. Síguenos en las redes sociales. Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. El Partido de la Liberación Dominicana ha tenido 2 ciclos históricos. El primero, que inicia en el 1973, principio de 1974, duró hasta 1994, 20 años. El segundo ciclo, en la práctica, el relevo fue asumido por el presidente del partido, Leonel Fernández, y el presidente de la República, Danilo Medina, en la práctica política, acompañado de todo el comité político y central de esa época. Empezó en el 1994, estamos en el 2017, ya tiene 23 años el segundo ciclo histórico del PLD. 2 años después de haber asumido la responsabilidad del partido, ya ustedes tenían al PLD en el poder en el 96. Hemos ganado 5 elecciones presidenciales, tenemos el control del Estado desde el 2006. Sin embargo, ya ese ciclo histórico está dando señales, si no de agotamiento, señales de resquebrajamiento. Y entonces, ahí viene la primera reflexión. ¿Qué hacer? Porque a partir del año 2000 nosotros abrimos el partido
cuantificamos el partido y todo el mundo pensaba, yo pensaba que la figura doble del miembro militante y el miembro simple se iba a cumplir en la práctica, que el partido iba a mantener la calidad armonizada con la cantidad, pero nos fuimos por la cantidad y nos hemos quedado con la cantidad. ¿Estamos todavía a tiempo de recuperar la calidad del partido? Yo pienso que sí, y el error, y lo han reconocido ya públicamente dirigentes históricos del partido, fue darnos la apertura, que fue una decisión inteligente en el año 2001, solamente beneficiándonos de las ventajas de la apertura, la creación de la maquinaria electoral, la formación del partido en función del territorio y de las mesas electorales, cuestión que aprendimos de reformismo en nuestra alianza en el año 96, y no olvidamos de establecer los correctivos por los riesgos que implicaba la masificación del partido. Por otro lado, el tema del poder. Yo pienso que el haber estado en el poder, ascender a él en el primer periodo y luego los 4 periodos consecutivos que estamos agotando ahora, ha determinado la pérdida de calidad de la organización, porque se ha puesto más atención al poder que al partido. Y a pesar de que ha estado en todos los congresos la definición de una política de relación partido-gobierno-sociedad, en la práctica eso ha sido imposible definirlo. Entonces yo pienso, José, que hay 3 cuestiones fundamentales para poder nosotros relanzar al PLD. Y yo soy de lo que sostengo que al PLD fáctico, con sus fortalezas y con múltiples debilidades y errores que hemos cometido, solo lo puede relevar en el poder un PLD renovado. Hay una figura que la usa Stephen Hawking, el físico británico, con relación a la distancia de la Tierra y el Sol. Él dice que la distancia que tiene la Tierra con el Sol es la distancia ideal para la vida. A mí me gusta utilizar esa figura, esa metáfora, para aplicársela a Bosch y el PLD. Yo veo a Juan Bosch como el sol del PLD. Pero don Juan ponía, desde mi punto de vista, esa es una opinión muy personal, para mí don Juan ponía los principios por encima de la realidad de la política. La política, sí, por eso decían que realmente sí, nunca le interesó acceder al poder. Exactamente, don Juan ponía los principios por encima de la realidad del poder. El poder tiene una realidad, el poder tiene una realidad muy específica. Y nosotros, o la segunda generación del PLD, entendió eso bien, pero yo creo que lo entendió demasiado y se alejó demasiado de Bosch. Por ejemplo, en los planetas Mercurio y Venus no puede haber vida como la nuestra, porque están muy cerca del Sol y se queman. Pero en la Tierra, incluso en Marte, sí cabe la posibilidad de la vida, porque la distancia del Sol genera la siguiente relación: ni tan cerca de él que nos queme, pero lo suficiente para que nos dé su luz. El partido Hay una expresión popular, ni la llama debe ser ni tanto que queme el sol, que queme la persona, presión, ni tampoco que no nos alumbre. Por eso, ni tan cerca de Bosch que nos quemen sus principios y nos saquen del poder, ni tan lejos que perdamos su luz, que no nos dé su luz, que no tengamos la sombrilla de sus ideas. Y yo pienso que hacia ese esquema es que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que moverse cuando hablamos de renovación, con un valor agregado. El pensamiento de don Juan tiene que ser complementado con las ideas políticas del siglo XXI. Y nuestro partido no invierte en investigación y desarrollo, ni en innovación. Hay una expresión que te he escuchado a ti muchas veces en tus comentarios diarios, y que la leí de Samuel Huntington. Samuel dice, o dijo en aquel entonces, que en un mundo modernizado, el que organiza la política tiene control del futuro. Claro, totalmente. Fíjate, yo creo eso, a ti diciendo el tema de la seguridad, cómo nuestro Estado es incapaz de poder acometer con éxito el tema de la inseguridad ciudadana, porque no tenemos control del barrio, no tenemos control de las instituciones. Pero mire qué ocurre. Por ejemplo, yo buscando en el legado de Bosch 56 obras que nos dejó, que configuran el bochismo, yo buscaba, cuando yo estaba definiendo seguridad perimetral, yo buscaba en él alguna orientación de seguridad, y don Juan no escribió sobre seguridad. No era un problema de ese tiempo. Porque en el año de 1990 hacia atrás, la inseguridad era el gobierno que la aportaba, persiguiendo a los jóvenes por sus ideas. La delincuencia común
ordinaria, era muy mínima. Y don Juan no tuvo la necesidad de reflexionar sobre ese tema. Y son etapas históricas. Sí, se decía que en los tiempos de Trujillo, tú podías dejar la puerta abierta. Porque la inseguridad la ponía el gobierno. Ajá, exactamente. Entonces, por eso es que yo digo que hay que ponerle las ideas del siglo XXI al bochismo. Por ejemplo, yo no concibo un partido de más de 1 millón de miembros que se maneje sin una plataforma electrónica. Porque Facebook tiene 1.500 millones de suscriptores y se maneja sin problema. Nosotros tenemos 1 millón de suscriptores, de miembros, y tenemos muchísimos problemas para gestionarnos. Porque tenemos que movernos a una plataforma de partido electrónico. Entonces, si nosotros hacemos esos ajustes propios del siglo XXI y montamos esos ajustes sobre el pensamiento de Bosch, porque son pensamientos que tienen carácter científico, que son axiomas, que tienen valor de leyes sociales. Eso no cambia con el tiempo. La transparencia no va a cambiar con el tiempo, ni la eficiencia no va a cambiar con el tiempo. Y don Juan era un líder eficiente y era un líder transparente. Entonces, nosotros buscamos esos valores y los montamos en ideas del siglo XXI y vamos a tener un PLD para rato. Hay 3 cuestiones básicas, José, y coincido plenamente con tus comentarios, que entiendo son los desafíos más importantes que tenemos en esta etapa. Nosotros vamos a un proceso en el año 2020. Lo que aconteció a propósito del proceso electoral pasado, en el año 2016, nos dice que ya somos incapaces de gerenciar nuestros propios procesos internos. Por consiguiente, hay que definir. He visto autores contemporáneos de mucho éxito como Thomas Piketty o como a C. Louis Robinson, que plantean el tema de las instituciones. Es fundamental el fortalecimiento de las instituciones. Es clave que tengamos reglas claras y que esas reglas sean escrupulosamente respetadas. Lo decía Bosch, los países civilizados tienen reglas, tienen leyes y respetan esas leyes. Hay que pasar de la cultura, de la retórica de la ley, a la cultura de la aplicación de la ley. Entonces, yo pienso que es fundamental, sobre todo para ponerle un torniquete a la incidencia del poder en las competencias internas de las organizaciones, que en el caso del PLD separemos el poder partidario del poder gubernamental. Quien se decida hacer carrera política en el PLD, y sobre todo los puestos fundamentales, el secretariado, la secretaría general, la presidencia, deben ser posiciones 24/7 en el partido. Hay recursos, los partidos tienen financiamiento público y el PLD puede perfectamente a cuadros fundamentales que se han preparado y se han formado para eso, que dediquen todo su tiempo a la organización y quien vaya a función de gobierno ocupe la función de gobierno. Por eso decía ahorita que hay que tomar una parte de los ingresos que recibe el PLD mediante la ley 275-97 de financiamiento electoral para el estudio y la investigación. El Partido de la Liberación Dominicana nació negando los partidos populistas. Así es. El Partido de Liberación Dominicana nació como un partido de ideas, como un partido fundamentalmente ideológico, como un centro de pensamiento, y tiene que volver a eso. Y tiene que volver ahí. José, vos creó escuela de gobierno en el PLD. Si era en materia educativa, había un think tank, como tú dices, un tanque de pensamiento, un grupo de compañeros que nos dedicamos a trabajar. No, y la misma estructura, el mismo organigrama del PLD, una secretaría general, una secretaría de educación. Eran especie de gabinetes sombras. Exactamente, era entonces, como un gabinete sombra. El proceso de desinstitucionalización que hemos vivido, tanto internamente, pero que ha sido impactado por el poder, tenemos que retomarlo. La segunda cuestión que yo creo fundamental es devolver al PLD su condición de partido de organismos. Eso nos va a llevar a eliminar el lastre histórico de la lucha de personalidades. Ahora vemos